Bueno, para culminar ya, llamamos a la última mesa, estamos un poco atrasados en este tema, entonces vamos a ir directamente a esto. Voy a llamar por favor al moderador Max Morales de Andinux, a los panelistas Eloy Esposo de la Universidad Católica Boliviana, a Erlan Vega de Wikipedia, Marcos Centeno Santa Cruz de Emo Ejército, Ricardo Vélez de Vuela. Bien, lo primero que yo quiero hacer es disculparme, no solamente decirles que estamos atrasados, sino disculparme porque no hemos respetado los tiempos en un momento en que hablamos un experto en respeto a derechos y no hemos respetado. Nos falta una, es Cantuta Borucci, por favor. Ámbitos diferentes, uno que se llama contenidos, el otro que es recursos educativos, y el otro que son las vías de acceso. Tenemos el nombre dice de esta mesa, la educación frente a los desafíos de la transformación digital. Eso está hablando de una revolución que, a diferencia de las anteriores revoluciones tecnológicas, que pretendían transformar lo manual, hacerle más sencillas las cosas manuales, operativas, está transitando hacia un momento en que la inteligencia artificial está queriendo ser utilizada para poder decidir. Ese es el gran desafío de la educación, porque todo el andamiaje que se ha movido responde a una sociedad, a una cultura que ya no está en vigencia. Entonces, el día de hoy voy a invitar a nuestros panelistas a que respondamos, uno, a ese estado de situación de lo que se está haciendo en las diversas instituciones, y luego a una perspectiva complementaria. Entonces, voy a empezar con Cantuta Borucci, que está trabajando en un proyecto educativo en la AGETIC, y estaríamos hablando de lo que es, ¿no es cierto?, tanto acceso como recursos educativos. Por favor, Carmen. Gracias, Max. Buenas noches. Evidentemente, con la AGETIC hemos iniciado este año el programa de inclusión digital. Este programa de inclusión digital tiene el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de distintos sectores poblacionales para que puedan desarrollar habilidades tecnológicas y puedan ejercer la ciudadanía digital. Entonces, en base a la encuesta que se ha realizado el año 2017 sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación, nos hemos encontrado con datos que nos demuestran que existe evidentemente grandes brechas en el momento de la población cuando accede a nuestro internet. Primero hay que señalar que tenemos que 7 de cada 10 bolivianos son internautas. Pero eso no significa que estos internautas acceden de la misma manera al internet, sino que existen diferencias geográficas, existen diferencias económicas, brechas generacionales y de género. En base a eso hemos planteado programas, proyectos de inclusión digital para distintos sectores de la población. Principalmente hemos iniciado este año para la población estudiantil. Este programa ha sido desarrollado como un proyecto piloto en el sistema educativo formal, tomando en cuenta que el Estado ya ha avanzado con la dotación de infraestructura, principalmente con la dotación de computadoras a los profesores y también computadoras a los estudiantes en los cursos de secundaria. Entonces, en este sentido, este programa de inclusión digital ha estado centrado en trabajar con los profesores y con los estudiantes, principalmente con los profesores, porque ellos son los principales transmisores del conocimiento dentro del aula, y también porque ellos manejan todo un sistema pedagógico en el aula. Entonces, creo que es importante
señalar que este proyecto ha partido de una premisa fundamental, ¿no? Que la tecnología es un medio y no es un fin. Realmente lo que se ha hecho en distintos países, y también Bolivia, han iniciado estos proyectos de inclusión digital en el ámbito educativo, principalmente promoviendo la dotación de infraestructura. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Generalmente se tiene con la visión de que estaríamos introduciendo tecnología, estaríamos solucionando el problema educativo, y no es así, no es lo correcto. Creo que gran parte de la experiencia que se ha mostrado en algunos países latinoamericanos es que se tiene que tener un enfoque pedagógico del uso de las tecnologías de información y comunicación. Si no hay un enfoque pedagógico, la tecnología no estaría cambiando nada. No es que estamos viniendo a reemplazar las computadoras al cuaderno, sino tenemos que enseñar en el aula cómo podemos utilizar y para qué nos pueden servir las tecnologías de información y comunicación. Entonces, con este proyecto piloto es que hemos desarrollado una metodología que incorpore, que pueda modificar un poco el sistema tradicional de enseñanza a partir de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, hemos estado en 5 unidades educativas de La Paz del Alto, con 700 estudiantes, a los cuales durante el proyecto durado unos 3 meses, donde hemos principalmente capacitado a los profesores, primero, en el uso de las tecnologías de información y comunicación, porque la filosofía principal del tema de tecnología es que utilice software libre. Y la segunda es desde un enfoque más metodológico, hay que haya un enfoque pedagógico de cómo vamos a cambiar y de cómo se va a construir y de cómo se va a desarrollar en el aula. Entonces, a los profesores se les capacitó de cómo tenían que incorporar y construir una clase con tecnologías de información y comunicación. Evidentemente, esto no ha sido fácil. Hemos tenido ya estamos en el cierre del proyecto y hemos encontrado, evidentemente, varios temas. En el tema de inclusión digital, creo que es muy importante destacar que cuando estamos hablando de tecnologías, también estamos hablando de relaciones humanas. Entonces, creo que ese es un enfoque que muchas de las políticas educativas en distintos países no se toman en cuenta. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado cuando estamos realizando este proyecto de inclusión digital? Primero, por parte de los profesores, existen miedos, ¿no? Diferentes tipos de miedos. Primero, miedos al uso de las tecnologías de información y comunicación, porque existe evidentemente una brecha generacional, ¿no? Miedos a la diferencia de cómo yo manejo como profesor a diferencia de mi estudiante. Miedos a cómo voy a de si voy a perder el trabajo porque estamos incorporando tecnologías de información y comunicación. Entonces, creo que estos elementos nos tienen que dar ciertas luces en cómo vamos a plantear los proyectos pedagógicos en el ámbito educativo. Por otro lado, en el lado de los estudiantes, evidentemente, lo que hemos encontrado pues, son estudiantes que no participan en clases, que siguen de la manera que siguen un modelo tradicional metodístico, que tienen un enfoque mucho más individualizado de realizar las tareas. ¿Y qué es lo que hemos podido cambiar con la introducción de estas situaciones con los profesores y los estudiantes? Lo que hemos podido cambiar, creo que con los profesores, es que empiezan a perder un poco el miedo y ellos por eso han solicitado muchas más capacitaciones. Los profesores consideran que necesitan capacitarse constantemente y principalmente porque además de que están acostumbrados, de que conocen pocas tecnologías de información y comunicación, manejar el software libre es otro mundo aparte. Entonces, ese como que sería uno de los cambios. Para los estudiantes en el aula, ¿qué es lo que ha significado incorporar las tecnologías de información y comunicación? Bueno, para ellos creo que el impacto ha sido mucho más fuerte. Los estudiantes han considerado que, por ejemplo, las clases son mucho más divertidas, que las clases, ellos han podido opinar y participar de manera mucho más interactiva con el profesor, algunos estudiantes nos decían que era la primera vez que escuchaban las opiniones en el aula. Entonces, todo esto hemos podido lograr con este enfoque metodológico, con un cambio pedagógico de cambiar el curso de la manera tradicional de cómo se dictan las clases en el aula. Yo he tenido la oportunidad de estar en una de las evaluaciones en uno de los colegios
y también en una de las clases. ¿Y qué es lo que nos decía uno de los estudiantes? Una profesora empieza a enseñar la clase y en la clase la profesora les hace un cuestionario que deberían escribirlo en la CUA. Y la pregunta era más o menos, explíqueme qué significa el medio ambiente. El estudiante, ¿qué es lo que dice? La clásica, voy a copiar, voy a escribir, voy a hacer cortar, copiar, con la CUA. Creo que los estudiantes creo que esta frase del estudiante a nosotros nos hizo pensar, porque la docente que había estado aplicando esta metodología en el aula no había asistido a nuestras capacitaciones sobre cómo voy a construir y voy a modificar en la metodología de enseñanza, sino que estaban introduciendo las tecnologías de información y comunicación con el modelo tradicional. Entonces creo que es muy importante, ya para finalizar, que sí, cuando estamos pensando en introducir las tecnologías de información y comunicación, tenemos que pensar que las tecnologías en sí no van a venir a solucionar el problema pedagógico si es que no existe toda una política. Entonces yo creo que la educación y las tecnologías son una relación política. Tenemos que incluir, digamos, una política de, por ejemplo, de que las tecnologías tienen que ser libres cuando se utilizan en el aula, pero también incluir un modelo pedagógico que pueda cambiar el modelo tradicional, porque si no, no estamos cambiando nada. Gracias, Carlos. Y voy a pasarle ahora la palabra al coronel Marco Antonio Centeno Santa Cruz, docente del doctorado de Geografía de la UNSA, docente de otras maestrías. Está muy involucrado con el tema de investigación en la universidad. Es el mismo planteamiento que para todos hoy. Por favor. Bueno, gracias, Max. Tengan buenas noches. Yo voy a hacer un contexto de un blog en primera instancia. Seguramente cuando nos preguntamos cuál es el nivel educativo, qué incidencia tienen las TICs con sus otros componentes dentro del sistema educativo boliviano, no vamos a tener certeza de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces voy a contextualizar de manera breve lo que está pasando en el mundo. En el mundo existen más de 50.000 universidades, cerca de 5.000 ranquean. Obviamente la primera universidad boliviana se sitúa arriba del 1.000, y esto quiere decir que nosotros tenemos que empezar a decodificar por qué nosotros estamos tan atrás, por qué no estamos generando ciencia, no estamos en tecnología, no tenemos investigación, y qué es lo que están haciendo las otras universidades del mundo que no estamos haciendo nosotros. ¿Ya? Entonces, esas características tienen que ver mucho con el entorno boliviano. Si nosotros citamos a una universidad, que en este caso es la San Simón, la primera universidad de Bolivia, la segunda es la UNSA, hasta el año pasado era la UNSA, obviamente han habido muchas variables que se han dejado de lado y por eso es que ha habido ese cambio. Ahorita son 54 universidades de 100 que tenemos en la Universidad Boliviana, 45 de ellas son privadas. Entonces, en ese contexto de esas 54 universidades, 15 son del sistema universitario de SUBE, estamos hablando de 54 universidades que lamentablemente no inciden, vamos a decir, en el desarrollo tecnológico. ¿Ya? No nos olvidemos que dentro de las TICs todo se mide. Hoy en día la globalización ha hecho que todo se mida por países y todo se mida obviamente por especialización. Y en este contexto las TICs juegan un papel fundamental dentro de las universidades, pero también tenemos a las TACs, a las TEPs, a los MOOCs, que solamente me voy a referir a los MOOCs, que en este caso es la U virtual, ¿no? Cómo nosotros empoderamos a nuestros estudiantes con estas tecnologías de la información y la comunicación en todos sus procesos. Entonces nosotros no hemos llegado a la especialización como componente boliviano. ¿Y por qué no hemos llegado a esa especialización? Porque lamentablemente no tenemos políticas a nivel nacional que sean claras, que sean tangibles, que puedan poder delinear un norte, vamos a decir, en relación a la Universidad Boliviana. Nosotros hablamos obviamente del sistema educativo boliviano, que está dando sus primeros pasos, vamos a decir, en cuanto a organización, porque uno de los componentes más críticos es en este caso, la sinergización, la complementación de todo lo que se hace en las instituciones. Yo soy parte de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército,
soy el director, manejo 30.000 personas y lo primero que me ha tocado hacer es generar un sistema que pueda llegar a todos. Imagínense, no estoy hablando de pocas personas, estoy hablando de un contexto de los 339 municipios, de los 9 departamentos, donde en ese 1.098.581 kilómetros cuadrados de territorio de Bolivia, nosotros no nos olvidemos que como militares manejamos mucho la transversalidad de seguridad, defensa y desarrollo. Entonces en estos 3 componentes tenemos que actuar. Un dato curioso, este año yo genero una feria de ciencia y tecnología y mi sistema de investigación trata de poderles dar a la gente, especialmente a nuestros soldados, un poco de información tecnológica. Imagínense, acaba de salir el MiG-35 y ahora se está proyectando el MiG-41. Nosotros en Bolivia, obviamente, nuestros sistemas de armas son muy deficientes, son muy obsoletos. ¿Por qué? Porque un avión no vale 50.000, 100.000 dólares. Un avión está por los 40, 50 millones de dólares. Un helicóptero está por los 10 millones de dólares. Y el presupuesto para la defensa es incipiente para Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el contexto latinoamericano, nosotros comúnmente vamos a cursos. Cuando nuestros cadetes, nuestros oficiales salen afuera, lo primero que hacen ellos es competir. En la vida militar no hay 2 personas que sean iguales, siempre va a haber un primero y un segundo, por más inteligente que uno sea en relación al otro. Y a nivel de los ejércitos es así. Nosotros vemos competencias que es obviamente no es un paradigma educativo, está dentro de los 4 emergentes, que es la complejidad en la cual trabajo, pero las competencias, por ejemplo, a nivel en el contexto sudamericano, las ha apropiado muy bien Colombia, por ejemplo, las ha apropiado muy bien Chile, las ha apropiado muy bien Brasil, y eso es lo que están haciendo. En el componente de tecnologías de la información y de la comunicación, también existen los recursos, y dentro de los recursos debemos reconocer que nuestros sistemas de internet también son demasiado asimétricos, vamos a decir, porque en un eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que bueno, se tiene un internet, vamos a decir, aceptable, en otros lugares el internet es cero. Entonces, esos recursos hacen que haya una simetría dentro de estos componentes y obviamente los procesos de gestión, en este caso, que tienen que ver con la universidad. Yo he trabajado mucho en las universidades, todo se mide. Los rankings a nivel mundial, que es lo que había tocado fundamentalmente, miden todo. Y nosotros no estamos decodificando esas variables que nos están dando los rankings a nivel mundial. Y por eso en el componente de investigación nosotros somos consumidores, no producimos nada. Y si es que algo producimos, inmediatamente nos piratean. Un ejemplo les voy a dar: las pymes han nacido en Bolivia, pero en Perú se las han apropiado. Y así sucesivamente pasa con todos los productos que nosotros como bolivianos generamos. Tenemos mucha creatividad, tenemos mucho valor intelectual los bolivianos. Yo lo he comprobado porque hemos ido a muchos contextos internacionales donde los bolivianos comúnmente salen primeros o segundos. Pero ¿qué es? Hay un dicho popular que dice, ¿no? Una golondrina no hace verano. Lo que tenemos que empezar a generar, y como parte conclusiva les digo, es tenemos que generar redes. Yo soy militar, el 99% de este auditorio me ha visto como un bicho raro, que es un militar que no va a hablar de universidad, que no va a hablar de contexto educativo, pero nosotros tenemos un componente esencial que es la estrategia. Nosotros sabemos hacer mucho de estrategia, y no se olviden que la planificación estratégica surgió del componente militar, lamentablemente se fue al ámbito civil y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque existen una serie de transversalidades que nosotros no hemos podido desarrollar. Entonces, con estas palabras, obviamente, considero que el componente tecnológico es muy importante, que tienen que haber directrices desde el Estado, pero que no sean directrices que vengan de afuera. Nosotros tenemos que generar esa teoría, decodificarla y generarla para todo el entorno boliviano. Gracias, Marco. De manera complementaria, voy a pedir también en la parte de recursos a Erlan Vega, que es de la Wikipedia, nos pueda dar una visión del otro ámbito que es evidentemente recursos para la investigación, de la que hablaba precisamente Marco, que es una de las más grandes necesidades. Por favor. Muchas gracias, buenas noches a todo el auditorio, a la mesa. Quiero empezar diciendo que muchas de las personas que se encuentran acá gracias a Wikipedia.
Wikipedia ya se encuentra en los colegios, y es algo que no voy a cansar de repetir desde hace más o menos unos 10 años, que todos han presentado sus tareas y también he visto a los profesores que hacen sus clases con la Wikipedia. Tengo ya todos los estudiantes míos que no me van a dejar mentir, han nacido con la Wikipedia y han crecido, y inclusive los papás les copiapegaban los trabajos, ¿ya? Y los presentaban en la casa. Ya tengo la niña de 8 años y quedamos de hacer alguna cosa con los papás, entonces ya traigamos alguna información. Bueno, los papás van, copian, pegan, van y lo traen. Y yo le digo, oye, esto tú no lo has escrito. ¿Cómo que no? Claro que sí lo he escrito. Lo he escrito yo, está en la Wikipedia, le digo. Y las personas asumen que es como conocimiento público y lo toman tan natural como que tengo dinero en el bolsillo. Y estamos tan asegurados de que eso existe. Entonces, esta visión hasta el 2007, las personas entendían que Wikipedia, había una discusión de si era o no era confiable, ¿ya? Pero la gente no se busca mucho eso, dice está en el internet y lo voy a usar. Entonces muchas personas decían, como mucha parte de la academia, en 2009 cuando llegamos a Argentina y tuvimos una entrevista con una persona de la Academia de Literatura de allá, y nos dice, bueno, ustedes que son amateurs, están en este mundillo del internet, tal vez puedan entender cómo es mi vida académica. Y entonces nos distanciaba tremendamente porque nos dice Wikipedia es poco menos que una revista. ¿Qué ha ocurrido en ese campo? Muchos han notado, como el año pasado, este año tuvimos una reunión con los académicos del Planetario Max Schiarein, y uno de ellos nos dice, no, yo no quiero que entre nada de allá porque Wikipedia es horrible, terrible, y le digo, oye señor, usted está estancado en el pasado. Y como tal, muchos colegios, directores y un montón de personas, inclusive periodistas, siguen cometiendo los mismos errores que se cometían hace 10 años. Para tener un poco de contexto, muchas universidades han tomado manos en el asunto porque como Wikipedia la puedes hacer tú, entonces dijeron, ¿la puedo arreglar? Y dije, sí la podemos arreglar, porque se determinó que inclusive los médicos, nuestros médicos, revisan la Wikipedia para ver qué es lo que tú tienes. Entonces googlean el mismo diagnóstico que te hacen a ti y les sale la Wikipedia y ellos revisan, creo que esto sí puede ser, y recién van a sus libros. Es de no creer a ratos, y estos son datos de Estados Unidos cotejados con datos de Latinoamérica. Se hace más de la búsqueda en Latinoamérica. Entonces, ¿qué han hecho las universidades? Están tomando ciertas materias, están trabajando docentes con Wikipedia para poder mejorar los artículos relacionados especialmente con las 50 drogas más utilizadas. Nombres de paracetamoles y todo el rango de drogas, estoy seguro que ya hemos tomado todos más de una vez. ¿Ya? En este ámbito, Wikipedia nos interesa mucho a nosotros como colectivo de personas para el trabajo, para mostrarle a la gente que realmente podemos empezar a producir y no necesitamos un proyecto grande, no necesitamos financiamiento, no necesitamos empezar a hablar con alguna autoridad o presentar un proyecto, presentar resultados que a veces puede ser hasta cansador. No solamente sentarte, poner el trabajo que ya lo hiciste y ver dónde puede entrar en Wikipedia. Un doctor puede estar salvándole la vida a alguien con esa información, y no solo a uno, miles en Latinoamérica. La información que tú pones sobre la población en la que tú has vivido, has nacido, puede ser compartida por muchos profesores en toda Bolivia. Porque lo que más nos falta en Bolivia es información de Bolivia escrita por los bolivianos. Entonces, viendo esa necesidad, de la cual ya llevamos casi 15 años, en educación precisamente hemos trabajado con la Universidad NUR, con Gosor, que es docente de la Universidad NUR, tiene unas 4 o 5 materias allá. Él nos contactó y empezó a trabajar con algunos de sus estudiantes. Hemos tenido algunos tropiezos porque el estudiante cree exactamente lo que decía Cantuta, ¿no? Que vamos a copiar y pegar, o no tienen nociones de licencias de propiedad intelectual. Ellos dicen, pero yo he copiado lo de la página de NUR, ¿por qué lo van a borrar? Porque Wikipedia se toma muy en serio que el texto que tú estás poniendo sea original. Tanto que ni siquiera lo puedes copiar de la universidad, porque la universidad tiene derechos sobre ese texto creado. Entonces,
toma tiempo y es una curva, es un trabajo con las personas que se tienen que realizar. También nos hemos topado con otro docente de la Universidad Autónoma Gabriel Plana Moreno de Santa Cruz, que estaba muy interesado, pero nos hemos chocado con algo que mencionaba en la anterior mesa, que es la burocracia. Es tremenda. Podríamos empezar a hacerlo, pero el señor le dijeron, no puedes empezar a meter a Wikipedia, porque Wikipedia no está bien vista en la universidad, a menos que tengas una resolución del consejo que te avale, porque te pueden empezar un proceso. Yo le digo, pero los chicos ya lo usan. Los trabajos que tú das, que son los mismos trabajos que se dan desde hace 30 años, con la misma forma de pensar, los chicos lo están haciendo y por eso estamos teniendo malos profesionales hoy en día. Él me dice, sí, exactamente, yo te entiendo y quiero cambiar esto, pero tenemos la traba. Entonces ahora vamos a ver de reunirnos este enero para poder volver a presentar el proyecto y con suerte sacarlo el segundo semestre de 2019. Otra cosa que estamos planeando, que es más bonito y que les pido por favor me ayuden a compartir, es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Ha reunido, ¿verdad?, los 200 autores, los 200 textos que tenemos, que son muy importantes, son relevantes para toda Bolivia, dentro de nuestra literatura. Como tal, el trabajo de todos los académicos está guardadito ahí. No sé cuántos han escuchado de la antología del cuento boliviano, por ejemplo. Manos arriba. Muy bien, ustedes no son mi público. ¿Cuántos de sus colegas, de sus amigos en Facebook le pueden dar a la like a esa publicación? Y de la gente que está afuera, y de la gente que no conoce. Entonces, le proponemos a la Biblioteca del Bicentenario, a través del Centro de Investigación Social, le decimos, oye, ¿qué tal si le pido a los chicos, a los estudiantes, ciertos estudiantes específicos de ciertos colegios, que me hagan los 200 artículos? Porque yo los puedo escribir, yo puedo agarrar una consultoría y me pego unos 2 meses, 3 meses de escribir unos artículos pequeñitos y listo, se acabó. Pero no se logra un impacto, no se logra un cambio. Se logra lo que todo el mundo piensa que se tiene que hacer, que es decirle al de al lado que haga, pagarle. Cuando la creación del conocimiento tiene que ser algo que nos lleve a nosotros al campo. ¿Ya? Entonces el proyectito es agarrar estudiantes de diferentes colegios, unos 5 o 10 que hagan grupos, y se les asigna un grupo, se les asigna un artículo, un título, para que ellos puedan trabajarlo con sus profesores de literatura, con sus profesores de lenguaje. Estamos pensando, estamos contactando ya algunos colegios de la ciudad y queremos también que haya un contraste entre colegios privados y colegios fiscales. Se tiene muy a menos a los colegios fiscales en algunos contextos, pero la experiencia nos ha mostrado en este último tiempo y a través de investigaciones que estamos más o menos a la par en la cuestión académica. Y también que hay muchos problemas académicos dentro de los colegios privados que no se notan porque la investigación a nivel de colegios en Bolivia, inclusive hablando solamente de La Paz, que es la urbe más movilita, es muy pequeña. ¿Ya? Para poner esto como contexto, para terminar, tenemos el objetivo de que en un tiempo más, a través de estas experiencias, podamos incorporar la Wikipedia dentro de la currícula, como se ha hecho ya en otros países, específicamente en Irlanda y en Gales, en el Reino Unido, y ya se toma como una materia dentro de la universidad. Muchas gracias, felicidades, estoy personalmente comprometido. Voy a pedirle a Ricardo Vélez, como parte de la sociedad civil, su perspectiva sobre el tema educativo y la infraestructura básica. Por favor, Ricardo. Ok, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio y a los panelistas. Voy a tratar de ser breve por el tiempo. Quisiera yo dejarles una semilla, creo que todos los que están presentes aún en la sala y obviamente por el cansancio y los que nos sigan por internet, son personas que tienen su círculo de influencia y que están relacionadas con los temas tecnológicos de internet. Entonces, tenemos que mirar la realidad para poder proyectarla, y lo han citado el coronel, lo han citado los compañeros. Los temas de infraestructura afectan los temas educativos de fondo. Entonces yo quisiera dejar varios conceptos muy claros. Bolivia tiene una brecha digital con el resto de Latinoamérica
tiene una brecha más grande todavía con el resto del mundo, y tenemos internamente dentro de Bolivia también una brecha, como mencionaba el coronel, entre el eje troncal y las ciudades o poblaciones que están fuera del eje, Cochabamba, Santa Cruz, ¿sí? Entonces es importante que todos distingamos que esa brecha en lo que es internet móvil prácticamente se ha superado, ¿sí? Es algo que debemos festejar. Ya casi toda la población boliviana conoce internet a través del internet móvil, pero en el internet fijo aún estamos en números rojos comparados con la región, y más aún fuera del eje troncal. Desde ese punto de vista tenemos que entender que la palabra internet se ha vuelto muy genérica, ¿sí? Como dice quiero internet, bueno, internet hace apenas 8 años en Bolivia eran 32K en tu casa, un modelo que sonaba raro, pero hoy tenemos que entender que la brecha ya no es tener internet, la brecha es no tener banda ancha. No tener banda ancha, o sea, ¿por qué es más cómodo usar el internet móvil que el internet fijo? Porque el internet móvil en promedio va a conectarte a más de 16 megabits por segundo. Entonces es mucho más cómodo, es mucho más ágil, obviamente es mucho más costoso. En cambio el internet fijo hoy en promedio está mucho más bajo. La buena noticia es que ese promedio está subiendo en el eje troncal, pero fuera del eje estamos todavía en velocidades muy limitadas. Entonces ese aspecto es terriblemente nocivo para las universidades. O sea, no vamos a subir, no sé, imágenes, 2 teras de imágenes en investigación al internet a través de internet móvil, sería una locura. Cada giga costaría más de 30 bolivianos. Entonces, obviamente para la universidad generar, por ejemplo, clases semipresenciales es difícil por los mismos problemas que tenemos de internet fijo, peor en las universidades que están fuera del eje. Esas brechas son las que tenemos que superar, y es bueno que todos los que estamos presentes por internet y por acá seamos conscientes de que ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Yo no soy, pero ya no soy creyente de que esto lo va a resolver el Estado. O sea, he aprendido gracias a los compañeros de ISO y a todo el sistema de internet que hay en La Paz, que yo aplaudo y valoro mucho. Yo vivo en Santa Cruz, pero trato de llegar siempre. He aprendido que esto se tiene que resolver en comunidad, entre toda la gente interesada en el tema. Las comunidades son muy funcionales en el mundo, y el mejor ejemplo es el WhatsApp. El WhatsApp es un ente, es una comunidad que se rige sola. La propuesta comercial de WhatsApp fue que vas a tener un chat sin publicidad y tus datos van a estar protegidos, y por eso es la red más importante del mundo. Comercialmente la gente ha dejado de usar otras plataformas y usa el WhatsApp porque esa es su propuesta, y no ha tenido que intervenir ni el gobierno americano, ni el gobierno europeo, ni nadie para que eso surja. De la misma forma, nosotros como consumidores podemos generar tendencias sin esperar que el gobierno tenga que hacer más leyes o menos leyes, y empujar a que el internet avance, informar. Entonces, en ese afán de informar, Maxi, agradecerte la invitación a la mesa. Yo quiero hacer de manera más simple retratar esta brecha digital de banda ancha. Es una brecha de banda ancha, porque cuando la gente se encuentra con la banda ancha, suele encontrarse con estos problemas que si no los supera, no va a llegar a volverse un internauta como Erlan, que aplaudo mucho, que maneja el internet muy bien, y a nivel global él ya es parte de muchas comunidades, está aportando al país de la misma forma. O sea, todos los que han logrado pasar esta brecha de entender la banda ancha pueden hacer eso, y tenemos que promover que más gente entienda esta brecha. La brecha es lo primero que se tiene que entender, y estoy seguro que todavía muchas personas cometen este error, es el uso de las contraseñas, ¿sí? O sea, hay que entender, yo vengo de un lugar yo nací en Potosí, es una ciudad pequeña, y bueno, yo caminaba por la calle desde muy chiquito y no tenía ningún riesgo. Vine a La Paz y me di cuenta que como era una ciudad grande, ya no tenía la misma libertad que tenía en Potosí. ¿Por qué? Porque acá hay más inseguridad, es una ciudad más grande. Y mientras más grande es una ciudad, más delicado es el tema de tu llave, de tu chapa, de tu canal.
Lo mismo pasa con el Internet. El Internet antes, cuando el Internet era lento, pues le daban la contraseña a cualquier técnico que venía a arreglarme las cosas o la tenía anotada por ahí. Pero en la medida en que el Internet se ha hecho más grande, la contraseña es vital, más si los datos se están centralizando en una nube, ¿sí? Como decían en anteriores mesas, todavía en Bolivia las instituciones no centralizan datos. Eso tiene sus relativas ventajas, ¿no? Porque si estuvieran centralizados sería más delicado bajo el desorden actual que tenemos en infraestructura, ¿no? Entonces, es importante entender que el hábito de tener las llaves en el lugar adecuado es igual al hábito de tener las contraseñas, que no pueden ser cosas que se puedan compartir, que ya existen maneras para manejar el tema de las contraseñas sin tener que entregarlas, ¿no? Ese es un ejemplo. Luego está el tema de, yo puedo contratar el internet más veloz. He visto planes ya de 50 megas en algún operador por 700 bolivianos. Me parece súper interesante. Eso muestra que ya la banda ancha está entrando de verdad en el país. Pero por mucho que ponga en mi casa ese plan de 50 megas, si yo me compro estos famosos equipos rompemuros de Wi-Fi, mi internet no va a funcionar bien. Algo que debemos entender todos como usuarios de internet es que la evolución del procesamiento hace que podamos tener equipos routers más eficientes si reducimos la potencia de transmisión. Pero si ponemos equipos con antenas muy grandes, pensando que así resolvemos muchos problemas, no solo afectamos nuestra red, sino afectamos a los vecinos, y eso está causando muchos problemas, ¿sí? Conozco operadores que, por ejemplo, en Cochabamba entregan el equipo del router al cliente y el cliente se pone un rompemuros y le arruina el internet a los otros vecinos y es un conflicto. La gente se queja porque el internet está mal cuando ellos están causando ese problema. Es parte de una cultura que hace 15 años, por ejemplo, este problema en el Perú existía, ya no existe, igual en Chile, pero acá como recién estamos saltando la banda ancha, están haciendo, ¿no? Saber usar el software, ¿sí? Me alegra saber que estamos viendo plataformas de software libre, pero en Bolivia en general todos usamos Microsoft y Office como ofimática, y me apena decirlo, pero el 90% es pirata. Entonces, cuando llega un internet veloz a tu casa, esa piratería te cobra factura porque estás teniendo troyanos que se comen tu memoria RAM, tu disco duro y tu procesamiento, y entonces le estás regalando parte de tu internet y parte de tu computadora cada día al que hizo el hack para que uses ese Windows o ese Office pirata, ¿no? Entonces es importante entender que por ahí no va, ¿no? Que hay que convivir de otra forma. El paradigma de la nube, si estamos con banda ancha, tenemos que subir toda la nube y dejar de depender de un equipo para que nuestra información no se pierda o incluso esté protegida de virus, dejar de usar las famosas memorias USB. Entonces, estos tips, hay muchos más, por el tiempo no puedo extenderme, pero son cosas que nosotros hemos aprendido en este afán de dar servicio en zonas donde el internet recién está llegando, y nos damos cuenta que son las dudas o los vacíos de conocimiento que la gente tiene, que cuando no lo supera le nace un temor al internet, y eso sumado al hecho que viene protección de datos, que el internet tiene esto, tiene el otro, que hay trata de personas. Entonces la gente, en lugar de adoptar el internet y usarlo para estudiar o para trabajar, empieza a aislarse, ¿no? Que es un fenómeno que no es muy positivo. A mí me ha encantado ver cómo en Argentina la proliferación de pequeñas empresas de internet ha causado que la gente de la tercera edad use más el internet que la gente joven. Es un fenómeno que en Argentina sucede, que acá no sucede. ¿Por qué? Porque tenemos este contexto de la limitación de banda ancha en el país. Entonces creo que son las semillas que quisiera dejar. Esa es la verdadera brecha, es no entender estos pequeños detalles. Para mucha gente significa no comprender cómo convivir con el internet para temas productivos y para temas de educación, y que salgan de solo limitarse a usar redes sociales. Gracias. Gracias, Ricardo. Voy a invitar a Eloy Esposo, uno de los especialistas en el tema también educativo. Es representante de la Universidad Católica, es docente de la Universidad Católica Boliviana y con mucha experiencia en el tema. Por favor, Eloy. Muchísimas
Muchas gracias. Ha sido expreso por preguntarme por él y disculpo por el caso. He sido una víctima lateral de la coyuntura actual. Bien, en el aspecto educativo, creo que ya se ha dicho suficiente acá, han hablado todos, creo de varios aspectos bien puntuales, bien claros, y que son el común denominador, creo, en lo que respecta a educación, tanto universitaria como escolar, secundaria, y en la parte también de investigación. Nosotros en la universidad hemos tocado con los mismos problemas que aquí se han descrito, lo que con él, lo que dice aquí el caso, lo que dice Yaela, exactamente con los mismos problemas y con las mismas, digamos, con los mismos escenarios en los cuales se ve que como universidad no estamos sabiendo adaptarnos primero a los cambios que se tienen a nivel de tecnología, a nivel de enseñanza, de procesos de enseñanza-aprendizaje, y segundo, no estamos pudiendo explotar a cabalidad los recursos que se tienen. Si bien se ha mencionado aquí, por ejemplo, que uno de los problemas es la banda ancha, el acceso a la tecnología, el presupuesto que se debe tener para acceder a la educación, pues también es cierto que hay varias herramientas, varias alternativas que se pueden utilizar para en cierta medida contrarrestar eso. Y junto con ello, pues también hay varias formas que, si bien no van a cubrir al 100% una necesidad de transferencia de conocimiento, pues al menos van a ayudar y van a servir de base como para poderlas, digamos, para poder salvar el paso a medida que nosotros vayamos adquiriendo esas nuevas tecnologías. Asimismo, hay que mencionar el aspecto de la inclusión. En todos los procesos educativos, el proceso de inclusión recién se ha empezado a tocar, recién se ha empezado a mencionar en cada uno de sus niveles. Eso es algo muy importante que se debe tomar en cuenta y que cada vez debe tomar mayor impacto, tanto para las personas de la tercera edad como para las personas con capacidades diferentes. Debe haber un espacio en el cual puedan integrarse con todos los demás y también puedan ser parte del proceso educativo que se busca realizar. El uso de las herramientas, en este sentido, pues debe variarse y debe adaptarse a cada una de estas necesidades. No es, nosotros como universidad, por ejemplo, no necesariamente nos hemos tratado de limitar a lo que es el uso de las últimas tecnologías, porque vemos que hay muchas otras tecnologías que quizás se adapten más a nuestra realidad actual y que puedan llegar a esos espacios y poder cumplir esas necesidades. De igual manera, el adecuado uso de esto y el apoyo que nosotros realicemos para que nuestro Estado pues, pueda promocionar e incentivar todo lo que nos falta en cuestión de regulación, en cuestión de políticas que se han mencionado, es muy importante también. Al igual que el CEUDEC que ya tiene que empezar a tomar en cuenta con mayor medida los aspectos del uso de la tecnología en las aulas. Estaba revisando, por ejemplo, y a la fecha solo el 20% de los cursos de posgrado son cursos que tienen alguna relación con tecnologías de información, ya sea de cursos presenciales o cursos virtuales como tal. Es un número que es interesante, ya en pocos años que se lleva teniendo ese registro, ya hay un crecimiento, pero debiera ser más. Debiéramos impulsar esto para que sea mucho más. Y luego llevar esto mismo para que baje a los niveles de pregrado y posteriormente a los niveles educativos de colegio. En suma, las tecnologías que se pueden utilizar en la educación son de lo más variadas, como se explicaron los panelistas, y sin duda en nosotros está el poderlas utilizar de la mejor forma posible. No debemos hacernos a menos nosotros, como bien comentaba por ejemplo, tenemos mucha gente, muchos recursos muy bien capacitados que pueden dar lugar a grandes, a grandes ejemplos de superación en los procesos educativos, pero que si no son apoyados desde el punto de vista del Estado, de las universidades, pues obviamente van a pasar desapercibidos y al final
van a ser una estadística más, y eso es lo que se quiere evitar. En la universidad, desde el punto de vista universitario, pues es un aspecto que nosotros debemos considerar mucho, lo voy a repetir, y espero que las reuniones como esta, en las cuales se debaten cada uno de estos aspectos, pues sirvan y se concreten en medidas que sirvan, al final de cuentas, para que nosotros, como un país en vías de desarrollo, pues se acelere más y pueda salir justamente del lugar en el que se encuentra. Muchísimas gracias, Eloy. Falta acá un componente de un actor que es el actor de la Comisión Pública del Gobierno. Hemos cruzado la respectiva invitación, hemos insistido y hasta hemos logrado a educación superior y a educación alternativa. ¿Por qué? Porque por más que queramos, esta situación que han descrito estos panelistas está mostrando por qué y en qué lugar estamos en el ranking de universidades en el mundo. O sea, no es casual cuando el actor principal no quiere participar o no quiere decir su verdad. Y cuando en nuestras propias instituciones, como bien lo han dicho, estamos teniendo los problemas de podernos subir al cargo, que es un caso que nos va a dejar y nos va a dejar. Entonces creo que ahí está realmente preocupante el estado de la educación frente a este gran desafío. Si acá en el nivel de educación, tanto básica como secundaria, como universidad, como maestrías y doctorados, tenemos estas deficiencias, yo creo que realmente tendríamos que quedar muy preocupados. Pero como les digo, yo me felicito de la gente que está acá, porque son gente que está cambiando Erlang con el tema de un recurso adicional educativo como es la Wikipedia, que cada vez se afina más, se afina mejor. Cantuta con esfuerzos de AGETIC para poder llevar y romper este tema de la brecha digital. En el Ejército, la visión de Marco Centeno desde su perspectiva académica, ¿no es cierto?, también tratando de que se empuje más la ciencia y la investigación en especial. De la misma manera, Ricardo, sus visiones en el tema de la infraestructura que nos falta. Y obviamente Eloy, que está dirigiendo, entiendo, un proyecto que está también muy vinculado a esto, están tratando de dar respuestas. Ahora, la respuesta más grande la van a tener ustedes, que son parte de la gente interesada que se ha quedado para escuchar esta temática que es realmente importante. Y yo quiero cerrar con esto, además de gracias a ustedes por la paciencia y reiterar las disculpas del caso, que realmente estamos nuevamente en el tema de, hace 10 años me enseñaban la diferencia entre brecha y fractura. Me decían, brecha, por ejemplo, es que tú no tengas computadora o que tú no tengas la conexión a internet. O sea, sin entrar a cosas linditas, ¿no?, de que es más rápido o más lento. Y fractura, me decían, es lo peor. Porque fractura es que tengas la computadora, tengas el internet más veloz y no sepas qué hacer con esas dos cosas. Ahorita el país está frente a eso. Tenemos universidades de Harvard, el MIT, etcétera, están dando hasta clases y cursos gratuitos y nosotros no lo estamos aprovechando. Yo me quedo y cierro con lo que decía un muchacho en las redes sociales. Decía, yo con 2 bolivianos al día, con 60 meguitas, lo hago mierda, perdón la expresión, lo hago pomada a fulano, y es verdad, con 2 bolivianitos podemos tomar un curso virtual si tenemos la disciplina, si tenemos el verdadero interés, si hemos superado la fractura. Pero si vamos a estar viendo, no, es que mi celular es, no es, tiene que ser un iPhone, si no, no es tuyo. O si no, decir, no, es que todavía apenas es 8G o 4G, no. Creo que ese es el tema y el desafío por el cual yo me enorgullezco de este panel, porque son gente que está en cada uno de sus ámbitos, ¿no es cierto? La Cantuta, ¿no es cierto?, Marco, Ricardo, Eloy, están cambiando las cosas. Que sea más grande o más pequeño el paso, ya no depende de ellos, sino ya de las instituciones, porque reitero lo que alguien ya dijo, una golondrina no hace verano. Muchísimas gracias, y a los que tienen preguntas les vamos a pedir que hagan la tradicional fila. Gracias.
buena noche. Más que una pregunta, felicitar a los panelistas, realmente un tema muy interesante, un premio para los que nos hemos quedado, pero también decirles ante tanta capacidad que detrás de ustedes, comenzando por el Wikipedia, Cantuta, Max, el coronel, el compañero y el licenciado, no sé, no, discúlpeme que no me acuerde, es que día a día, desde las aulas o desde donde ustedes estén, y sobre todo desde las aulas de colegio o de universidades, no satanizar al copy-paste. Si lo he mencionado bien, si no me disculpo. Porque lo que se dice aleja. Porque al final, el que empieza a copiar, por lo menos ha entrado, dice, bueno, me ha puesto 10 sobre 100, pero me ha puesto, ¿no? Hay que promover la motivación de profesores de colegios fiscales particulares y rurales al uso del Internet. Si yo no hubiera estado en la materia de Derecho Informático, llevando un tema de gobernanza, aprendiendo que la historia del Internet comenzó con los ejércitos, en este momento yo no le hubiera dado importancia a la gobernanza, a la importancia en la educación y en la superación de nosotros, inclusive como profesionales que buscamos una segunda y tercera profesión, que estamos en la misma situación de cualquier estudiante. No hay que perder las esperanzas, pero depende de nosotros de motivar que el uso del Internet para la educación sea cada vez más grande y que el ocio y la diversión queden en un reducido porcentaje. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis de Bollo. La consulta va para la señorita Cantuta. Habló de la digitalización en la educación. No sé cómo están viendo esto en el área rural, puesto que el servicio del Internet evidentemente llega a muchos lugares lejanos por la vía satelital, ¿no es cierto? Mi persona trabaja en el área de telecomunicaciones. Realizo bastantes viajes por todo el país, por el área rural más que todo, y me da una lástima no ver una cantidad inimaginable de telecentros que cuentan con el Internet, tal vez con el servicio, pero están desactivados. Entonces, como decía aquí el señor, no es una brecha tal vez lo que tienen ahí, tal vez tienen una fractura, tienen el laboratorio con las computadoras, tienen la antena, pero no tienen el servicio. Entonces, tal vez se podría ver el tema de que, no sé, los telecentros son instalaciones de Intel, ¿no es cierto? Y ver de cómo rehabilitar ese servicio. Particularmente, mi persona trabajó en ese proyecto y instalé varios telecentros. Sin embargo, nosotros los dejamos funcionando, pero por X razones estos van cayendo y no sé cada qué tiempo está programado el mantenimiento preventivo o correctivo. Lo que a mí me preocupa es que, como yo trabajé ahí, dejé mi número en muchas comunidades, unas 50 por decir, y de las 50 aproximadamente 20 personas me llaman. ¿Cuándo pasarán por aquí? O sea, hace medio año no tenemos el servicio, ¿qué habrá pasado? Entonces, o sea, es más de impacto social para mí, ¿no? Es una preocupación para mí. No tengo los recursos para poder ayudarles. Sin embargo, paso por ahí. Tal vez valga la oportunidad para hacerme. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, justamente en consideración lo que la compañera decía, el caso que yo quiero exponerles es algo que pasa en la ciudad. En la ciudad de Sucre hay como 60 unidades educativas y de las 60, una mayoría que se encuentra en el centro de la ciudad, a distancia a no más, digamos, de unos 3-4 kilómetros del centro, cuentan con un internet increíblemente alto. Hemos hecho mediciones con mis colegas y llegaban hasta 100 megas por segundo, y de hecho tenemos los videos que lo comprueban. Lo que sucede con ese internet es que equipos, cuando instalaron los pisos tecnológicos, que es la forma que llega ahora con Intel,
la contraseña es universal. Luis, me acuerdo que estaba el año pasado cuando hemos expuesto a eso, justamente. Todo el mundo sabe la contraseña. Entonces los muchachos lo que hacían era entraban a la página web de equipos, buscaban contraseña de equipos y ya tenían internet ilimitado, porque resulta que el filtro tecnológico que pusieron, si bien tiene un filtro para páginas pornográficas y demás, no limita, por ejemplo, redes sociales, ni YouTube y demás. Entonces muchos colegas optaban por tenerlo apagado. Imagínense, usted sabe que no es gratis, ¿verdad? Todo se paga. Y alguien está pagando 100 megas todos los meses y no está haciendo nada. Nosotros hemos intentado una solución, 2 colegios de hecho, en Sucre hemos hecho, en el Quiroga y en el Serrano, hemos estado en laboratorios. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, y si bien hemos empezado a ver algo, la gran mayoría de los colegios no quieren esos servicios, aunque le damos a un costo pues, sumamente bajo. O sea, prácticamente lo que hacemos es reciclar compus antiguas que tienen, les volvemos a refuncionalizar y todo, y no quieren, porque su mentalidad está de que el Estado tiene que darles todo, de que no basta que les dé esto, ellos no tienen que poner ni un centavo. Entonces es sumamente difícil, es como comentario, ¿no?, entrar a ese campo de la educación desde una perspectiva privada, porque es más, me acuerdo que la última vez que vino, que fue un personaje de equipos a Sucre, un padre de familia dijo: ¿cómo es posible que ustedes nos pidan que contratemos a un consultor privado en nuestro estado plurinacional? ¿Cómo van a hacer eso? Yo me quedé sinceramente anonadado, porque realmente la mentalidad de los padres de familia, de las juntas que son los que tienen dinero, ¿verdad?, de los profesores y de los mismos colegios, es que quieren que el Estado les dé todo. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿cómo tú, que estás trabajando con los colegios, ¿verdad?, quieres entrar a software libre, cómo tú lo puedes hacer rentable eso? Obviamente alguien tiene que pagar, pero nadie hace nada por beneficencia, alguien tiene que, o sea, es muy difícil que lo hagas por buena onda nomás y des todo tu tiempo, digamos. ¿Cómo lo rentabilizarías, considerando la situación actual que te acabo de exponer? Gracias. Buenas, antes que nada, me parece genial que se hable de innovación y tecnología de la forma para crear más conocimiento en Bolivia, ¿no? Cuando uno sale del país, al principio yo pensé que nuestra educación estaba mal, pero cuando uno va y empieza a competir con otras nacionalidades, yo me di cuenta que, bueno, gracias a Dios tuve una buena educación. Yo estudié al frente, en la unidad del ejército, y los bolivianos podemos. O sea, y la base del futuro me parece que está en la tecnología y en la innovación. Y para mejorar, digamos, el futuro de los jóvenes, me parece que hay que un poco modificar las metodologías de aprendizaje de los niños, porque existen nuevos métodos que, digamos, el hacking, las hackatones, ahí es donde son como fuentes para presionar bajo presión. Entonces, eso se puede trabajar con los niños desde el nivel primario hasta el secundario para que puedan estar más preparados para la transformación digital, que va a ser un cambio muy rápido y que va a ser con constante actualización. Y bueno, me parece algo muy bueno que se trate el tema de la innovación y la tecnología, porque es lo que necesitamos. Gracias. Buenas noches, tenemos las preguntas desde redes sociales. Esta mañana teníamos una mesa de infraestructura en la que participaba Fernando Velarte de Intel, que aseveraba que para alcanzar la tecnología 5G necesitamos más ingenieros en telecomunicaciones. Gustavo Siles desde Twitter nos pregunta ¿por qué, si en otras latitudes del mundo el área tecnológica tiene gran demanda, Bolivia no está siguiendo esa tendencia? Yo voy a pasarles a los panelistas el micrófono para que puedan ir respondiendo de acuerdo a sus ámbitos, competencias y experiencias. Gracias. No te preocupes. Solamente, no, yo estaba en el proyecto, bueno, llevamos desde 2014 con el proyecto Yatina Yambae, en el ámbito de la educación, precisamente impulsando el uso del software libre
en las escuelas. Hemos colaborado en el proyecto de inclusión digital, en el que ha estado Cantuta a la cabeza. Y bueno, pues hemos sacado también conclusiones, ¿no? Son conclusiones que hemos sacado ya anteriormente también del proyecto, que cosas que hemos ido viendo en cada edición. Y es curioso, ¿no? Por ejemplo, Mauricio dice que la gente se piensa que todo tiene que venir de papá Estado, ¿no? Sin embargo, una conclusión que hemos sacado y que hemos tenido que aplicar el año pasado, hemos visto que aquello que no le cuesta a la gente no se aprecia, lastimosamente, y después de llevar educación empaquetada en oro, y no lo aprecian. Entonces, pues una de las cosas por las que hemos optado es por buscar, no es cuestión de dinero, es cuestión de esfuerzo, de implicación, ¿no? Entonces lo que hemos optado es porque los padres de familia se impliquen de alguna manera. Bueno, sabemos que muchos colegios están las uvas guardaditas en sus cajitas, no hay enchufes, eso lo hemos visto también en el piloto, o sea, hay un montón de cosas que faltan para tener condiciones para trabajar, ¿no? No es solamente tener la máquina, si no tienes enchufe pues estamos arreglados. Y entonces, para solucionar todas estas cosas que faltan, creo que hace falta buscar, para empezar, que se implique los beneficiarios, para que lo aprecien de alguna manera. Porque si no, nos va a pasar lo que ha pasado se han puesto en contacto conmigo la gente de la gobernación de Cochabamba, bueno, hasta lo han tuiteado, se apuntan 80, vienen 20 y terminan el curso 8. Con todo el coste que significa eso para las instituciones, ¿no? Entonces, creo que quizá, y esto para el programa de inclusión digital del próximo año, creo que habría que ir pensando primero en hacer que la gente quiera, ¿no? Y que se impliquen, que vengan y que lo pidan de alguna manera, ¿verdad? No sé, alguna campaña de mercadeo, algo de hacerte querer, ¿no? Porque si llegas y si lo ofreces, a ver si vamos a tener el mismo agradecimiento que en Cochabamba. Justamente con lo que dice Luis, en los dos casos que les he mencionado, los dos colegios, en el primero el director, que le conocíamos de mucho tiempo, abrió una cuenta del banco y hizo poner a cada padre de familia creo que 10 bolivianos. En el segundo colegio nos tuvimos como unas 10 reuniones con la junta de padres de familia, explicándoles cada detalle del proyecto, hasta que después de un lapso de 3 meses de reuniones, recién se animaron a desembolsar. Hicieron kermeses, sorteos, canastones, de todo para sortear. Pero esas son las excepciones. Y lo que yo me refería y lo que decía es que hay otras juntas, la mayoría, que dicen no queremos dar ni un peso. Es la excepción, y esa excepción nos ha costado pues casi años de trabajo. Y eso no justifica, y es lo que pienso, ¿no? O sea, trabajar 1 año, 2 años para ganar 3.000 bolivianos no es pues algo que no vale la pena. Gracias. Ahora sí, por favor. Gracias. Creo que varias de las preguntas están dirigidas a mí, porque soy la representación gubernamental. Entonces, pero lamentablemente algunas cosas están fuera de nuestro alcance, pero voy a intentar responder. Sobre el tema de los telecentros, evidentemente, como yo decía, el Estado ha avanzado en la dotación de infraestructura, ¿no? En los telecentros, en la dotación de las computadoras a los profesores, a los estudiantes, pero sí lo que ha faltado son programas que puedan hacer uso de estas tecnologías de información y comunicación. Entonces creo que falta eso. Creo que es por eso que muchos telecentros no están siendo utilizados ahora. Por eso digo, no es solo utilizar la tecnología, instalar tecnología, sino tiene que haber una política por detrás, ¿no? Entonces tiene que haber programas, proyectos que estén incentivando al uso de las tecnologías y además a utilizar la tecnología. Desde la GTIC sí estamos intentando ampliar este programa de inclusión digital, que lo vamos a iniciar ya con mayor impacto desde el siguiente año. Este año ha sido como una pequeña prueba piloto en borrador, ya lo vamos a hacer en limpio y en grande.
donde sí la intención es llegar a todas las unidades educativas de toda Bolivia, a nivel rural, a nivel intermedio, en ciudades intermedias y a nivel urbano. Creo que ahí sí va a ser importante que podamos contar y considerar con el tema de los telecentros para, por ejemplo, dar capacitaciones a mujeres, por ejemplo, microemprendedoras, que es el siguiente paso que queremos hacer, que las mujeres que están trabajando, que tienen sus proyectos, podamos utilizar esa tecnología, utilizar esos espacios para que podamos alfabetizar. Entonces, ahí, digamos, sí tenemos un programa desde la GT para que podamos utilizar estos centros. Pero creo que es importante mencionar también, cuando yo hablaba de los miedos, cuando también tuve la oportunidad de asistir a otro conversatorio que también me reclamaban como los telecentros, como si yo fuera de educación, me reclamaban a mí, pero muchos de los que me comentaban es que no utilizan los telecentros porque tienen miedo también a las responsabilidades que se crean por la normativa que hay. Y eso también nos ha pasado con el programa de inclusión digital con las CUAS, con los directores. Cuando hablamos con ellos, ¿por qué no quieren sacar las CUAS? Es porque tienen responsabilidades, tienen miedo a utilizar, tienen miedo a que a pagar. Ha habido muchos casos de que se ha perdido alguna computadora, a que se ha dañado, han robado en algunos casos. Las responsabilidades las responsabilidades caen directamente sobre los directores, y lo mismo me comentaban sobre los telecentros, que las personas que eran responsables de manejar los telecentros preferían mantener cerrado bajo llave para que nadie toque esos equipos, hay que activarlos, porque si es que pasaba algo, la responsabilidad iba a desaparecer funcionar. Entonces creo que también hay que pensar un poco desde ese lado cuando estamos dotando el tema de infraestructura. Sobre el tema de cómo hacer más rentable, lamentablemente no soy la persona indicada para responder esto, pero sí creo que de la experiencia que tenemos con el proyecto piloto, sí hay casos pequeños, por ejemplo, que hemos visto, no en este año, sino con otros proyectos, que sí hay padres interesados en que pagan incluso al profesor para que puedan utilizar las CUAS, ¿no? Se organizan con las juntas y pagan a un profesor para que puedan dar las clases, para que puedan acondicionar las aulas, se hacen maquitas para que puedan poner, digamos, los alargadores, los enchufes, porque evidentemente hay muchas carencias en el aula para que puedan implementar las CUAS. Entonces sí creo que tal vez intentar de motivar, yo creo que es muy importante para mostrar, yo creo que buenos ejemplos, buenos resultados. Creo que es importante en el momento de que otros actores se puedan involucrar, que es lo que nos ha pasado con este año con el proyecto de inclusión digital. Muchas de las profesoras con las que estuvimos capacitándolas nos exigieron que al año, por favor, volvamos, sigan capacitando, y le decían a Luis, por favor, no nos dejen abandonados, porque ya hemos iniciado en este proceso, necesitamos todavía de su ayuda. Entonces creo que también, si hay proyectos de buen impacto que están dando frutos, creo que eso puede repercutir de cierta manera para otros sectores, para que también puedan incidir, que realmente invertir, digamos, en tecnología y en educación, digamos, es algo que realmente vale la pena. Creo que eso sería para mí, no sé. Bien, no sé si alguno de los panelistas me quiere dar algunas más. Bueno, yo quiero tocar tres conclusiones. La primera, nos está faltando cultura de uso de las TIC, porque comúnmente nosotros usamos las redes sociales solamente para comunicación. No nos estamos dando cuenta que en las redes sociales, así como Wikipedia, hay otros enlaces que son científicos. Y en esos enlaces científicos, lamentablemente, no estamos haciendo uso de esto. El Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene sus redes de investigación virtual, con papers, con revistas científicas, con una serie de recursos para aquel investigador. El copy-paste es malo en la medida en que copias y pegas y ni siquiera le cambias la forma de la letra. Si es Arial, si es verdad, y ahí se quedó, ¿no? Obviamente no hay análisis, que es lo que más nos está faltando. Eso incide en la cultura que nosotros estamos teniendo, porque lamentablemente como cultura no estamos desarrollando. Un ejemplo nomás les doy: el argentino promedio lee 2 libros
mensuales. Yo pregunto al auditorio cuántos libros mensuales leemos, hay gente que no lee siquiera el periodo. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Y esa causa tiene un efecto. La mayor cantidad de argentinos están usando redes sociales para una serie de cosas y obviamente investigación también. El segundo componente que es bajo y que yo me permito sugerir a todos, que cuando manejen organizaciones, cuando manejen estructuras, socialicen la información. Que hayan las redes que sirvan para eso, para poder empezar a socializar información, que es muy importante. Lo que dijo el colega, por ejemplo, es importante, porque si no tienen datos estadísticos de cuántos centros tienen, cuántos funcionan, cuántos no, hacer un plan, por ejemplo, de mantenimiento, un plan de actualización, etcétera, etcétera, no funcionan las cosas. Yo lo entendí así. Yo tenía un sistema que no funcionaba. Y como les he dicho, la cantidad de gente que manejo ahora es increíble. Y los resultados, obviamente, el transferir resultados que no hacemos nosotros en las universidades. Lo que comúnmente hacemos es una tesis. La tesis es muy bonita, pero es para un estándar. Nosotros no transferimos resultados. Y ni siquiera empoderamos a la comunidad. Se hace un estudio, por ejemplo, en Anchocalle, de sus lagunas para poder hacer una bioremediación, pero lamentablemente ni el alcalde, ni la comunidad, ni las hoteles conocen esto de este trabajo, y por ende es un trabajo que no ha reportado resultados. Esas son algunas características que yo tenía en mi trabajo que estoy realizando. Y obviamente seguir con las líneas base para toda investigación en Estado. Y lamentablemente no hay datos. Uno de los componentes más críticos que tenemos a nivel de Bolivia es el tema de información espacial. En temas de información espacial se manejan las infraestructuras de datos espaciales, que son una estructura que aglutina a todas las organizaciones del Estado. Y este es el mensaje. Cuando no existe conocimiento técnico, cuando no existe la suficiente especialización, lamentablemente lo que pasa es que se hace dibujo libre. Lo que no estamos haciendo en Bolivia es privilegiar el conocimiento técnico. Un especialista se logra en 5 años y nosotros estamos poniendo a quien sea a gobernar o a generar políticas. ¿Y de dónde va a aprender si ese caballero cuando está empezando un cargo público, lo primero que hace es inscribirse una maestría, un diplomado, pero ¿va a estudiar y va a generar políticas? No. Y una última cosa que también hay que decir, nos faltan redes científicas en Bolivia. Nosotros somos muy egoístas con el conocimiento. Nos falta aglutinarnos entre gente que piense y que tenga una experticia en determinada área, y lamentablemente eso está jugando en contra de nosotros, ¿no? Tal vez el talón de Aquiles del boliviano es que es demasiado egoísta. Saca del internet, va del internet y no es capaz de facilitar el enlace. Dice, este conocimiento es para mí, pero obviamente ahora el conocimiento es para todos. Y hay una cosa que yo también, y para terminar, la responsabilidad administrativa. Aquella persona que hace en este país siempre está sujeto a responsabilidad administrativa, que puede derivar en responsabilidad civil y penal, ¿no? Y por eso es que la gente que, vamos a decir, con muchas ganas ha empezado a hacer cosas, las está dejando de hacer. ¿Por qué? Porque dice, no, yo ya no me meto más. ¿Por qué? Porque me han generado una responsabilidad administrativa y ahora estoy en proceso y obviamente no tengo trabajo y tengo que estar en los estrados judiciales, con los consiguientes prejuicios que nosotros ya sabemos. Pero en conclusión, yo creo que es nomás darle a cada quien lo que le corresponde. Bueno, es todo. Gracias, María. Sí, hablar un poco del cambio que podemos generar no solamente desde nuestra posición como empleados. A mí me encantaría estar como empleado full time trabajando para expandir esto, y quizás se ve en un futuro, pero los trabajos que venimos realizando ya desde hace 9, 10 años como Wikimedia Bolivia, los hemos hecho en nuestro tiempo libre. Y el trabajo que se organiza, por ejemplo, en el IGF, también se ha generado de la misma manera. ¿Ya? Entonces, hay que saber empezar, pienso, a movernos, y el hecho de que estén acá es precisamente una muestra de que estamos queriendo avanzar.
y inspirar a otras personas para que puedan venir a trabajar contigo a tu lado. Creo que ese es el punto más básico de la educación como nosotros, porque la educación la hacen las personas, no la hacen la normativa, no lo hace nadie. Ya no hemos podido trabajar con esta gente de Santa Cruz, pero, y por alguna razón, espero que al año ya podamos trabajar con Karina en alguna de sus materias al año, y seguir dándole para adelante, porque los que van a recibir esto es la mejora de la sociedad. Alguna vez cuando vamos por la calle y hay una persona que está pasando por ahí y me dicen, oye, ¿no le vas a dar un dinero? Me dicen. Yo le digo, sí, le puedo dar una moneda o dos, pero yo sé que el trabajo que realizamos en el voluntariado beneficia mucho y más grandemente a la sociedad de lo que estamos trabajando. Entonces, creo firmemente que la educación no solamente es un beneficio para las personas, sino también es un beneficio indirecto para nosotros. Bien, yo quisiera dar algunos datos simplemente para que ilustremos un poco el escenario. Somos una sociedad conservadora, en una encuesta que ha participado Bolivia y así lo denota. Y bueno, el hecho de ser una sociedad conservadora nos lleva a veces a exigir más leyes, y esas leyes hacen más costosa la inversión en el país, y entonces por eso es que en nuestro país hay muchos monopolios. Entonces, hace una semana en la TT se presentó un estudio que se hizo del mercado de telecomunicaciones y es evidente el monopolio que hay. El 99% de los usuarios está aglutinado por dos empresas y el 75% del tráfico de Internet igual está aglutinado por dos empresas. Entonces, ese escenario monopólico de repente que responde a la pregunta de Internet de por qué parece no haber más demanda. Cuando uno va afuera del eje, la gente sí quiere Internet fijo. El problema es que cuando contratas el Internet fijo es más lento que el móvil y entonces no parece haber un beneficio. En el momento en el que saltemos esa brecha y realmente tengamos banda ancha, van a poder haber profesionales que están conviviendo en su casa con 100 megas, 200 megas. Entonces esta gente va a tener otra perspectiva, otra manera de trabajar, va a hacer páginas web llenas de multimedia. Es cierto que no leemos como bolivianos, pero nuestros jóvenes están viendo el Internet de otra forma. Yo veo muchos youtubers bolivianos ya, que estadísticamente no se ven como youtubers bolivianos porque YouTube, como no está en Bolivia, no puedes crear un Gmail como Bolivia y hacer un canal de YouTube. Entonces, pero el generar video, si no es por YouTube, por otro medio, no es posible por los problemas de banda ancha que tiene nuestro país, ¿no? Entonces creo que el tema de la banda ancha es una brecha que tengo esperanzas de que el 2019 se supere. Esperemos que el cambio en las elecciones empuje eso y que por la tarifa que hoy pues, se paga se reciba 10 veces más velocidad y eso genere que la banda ancha empiece a convivir con los jóvenes, con todos y salgamos de este círculo vicioso en el que estamos, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, nosotros creemos que como universidad este tipo de aspectos que se han mencionado son también oportunidades. Por ejemplo, el problema de retención que comentaban los colegas aquí presentes, el hecho de que comiencen a haber media pero terminen muy poca, nos ha pasado a nosotros. Pues nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué es lo que provoca que se salga? Pues simplemente el hecho de tener mecanismos o metodologías de enseñanza tradicionales que son, digamos, llamémosles así, hasta aburridas y que no cubren las expectativas que hoy en día tienen los consumidores de esos recursos. Entonces, desde la universidad, que es lo que hemos hecho a través de proyectos CDX, en el cual estoy trabajando, es justamente, además de ofrecer contenidos educativos, lo que nosotros tratamos de proveer es un enlace, darles una mano a cada uno de esos consumidores de manera que no se queden solos simplemente con el contenido. Les tratamos de explicar cómo usarlo, tratamos de hacer ese seguimiento continuo, no solo durante la duración de un curso, sino durante un tiempo adicional más, de manera que siempre ellos se sientan acompañados. Y esa interacción es lo que ha de permitir que ellos poco a poco participen más, se interesen más y generen las oportunidades que a la larga van a permitir justamente poder generar nuevos proyectos, nuevas ideas y demás. En esas dos escuelas de Sucre, por ejemplo, si la gente realmente no quiere ahora ponerle su parte, pues volvamos los actores nosotros mismos.
démosles contenidos cortitos, chiquititos, veamos algún modelo de delegados y hacerlos participar a ellos. A la larga ellos mismos van a empezar a requerir, porque ellos mismos van a empezar a generar contenido, van a necesitar más cosas y van a empezar a pedirnos más detalles. Esa idea creo que es una de las que tenemos que empezar a manejar entre todos y, como dice el coronel, empezar a convivir, a compartir entre todos, de manera que a la larga ya no seamos simplemente unos entes que generan contenido y otros entes que solo consumen, sino que todos empiecen a compartir todo lo que tienen, sea grande, sea pequeño, y esto creo que ha de ayudar a resolver varias de las preguntas que se han mencionado aquí. Bien, muchísimas gracias, son ustedes muy amables. No sé si nuestro responsable del IGF, el ingeniero Zambrana, tenga algo que decir. Si no, nada, digamos, ya ocupado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer a nuestros panelistas y con esta última presentación damos por concluido el día de hoy todo lo que ha sido el foro. Quisiéramos por favor invitarlos para el día de mañana. Tenemos unas mesas muy interesantes también y los esperamos. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.